fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Mis amados hermanos, buena noche, que el Señor les bendiga, discípulos del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a este discipulado más, por la gracia del Señor, y que hoy queremos continuar con el tema que iniciáramos ayer. Perdonen que tenemos en pausa, creo que 2 series de temas a la fecha, ¿verdad? Y se nos une una más, pero conforme el Señor Espíritu Santo vaya poniendo en nuestros corazones, así, primero Dios, continuaremos desarrollando lo que quedó ahí en el tintero. Vamos a orar y así entrar al desarrollo de esta enseñanza con el favor del Señor. Padre, muchas gracias por permitirnos este día en el nombre de Jesús. Venir, Señor, delante de tu presencia, suplicándote que nos enseñes, que nos reveles tu palabra. Permite, Señor, que mi vida sea útil, que pueda ser en el nombre de Jesús como esa pluma en tu mano, Señor, que escribe con tinta de sangre, Señor, que guiada por tu Santo Espíritu, anota, Señor, en nuestros corazones tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús, para poder trasladar un mensaje que brote de tu buen corazón, Señor amado, y que así podamos con mis hermanos poder discernir el tiempo y saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo venimos pidiendo. Por favor, quita todo estorbo de los ambientes y aún, Señor, en las redes sociales y en todo el equipo, Señor, en lo técnico, ayúdanos, bendícenos para que pueda trasladarse con toda libertad esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las 7 bienaventuranzas de la revelación apocalíptica en una segunda parte. Y es que yo creo que es bien importante considerar que, como lo anunciábamos para invitar a la exposición de este tema, oímos mucho en las noticias, gente incluso no cristiana, que cuando mira una catástrofe inmediatamente le pone un término, un tinte, diciendo ellos como apocalíptico. Y de alguna manera creería yo que en cuanto a los juicios que describe el libro de Apocalipsis, pues quizá en algo tengan razón. Sin embargo, Dios no dejó su palabra, ni vino el Señor Jesucristo, como Él bien nos lo dijo, nos lo dice en la palabra, que Él no vino para condenar al mundo, sino para darnos salvación. Y Él es la palabra, Él es el verbo de Dios. Entonces, cuando vemos el libro de Apocalipsis, si bien es cierto, encontramos los juicios que vendrían a desatarse en el final de los últimos días, por sobre todo el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que ningún hombre se pierda y todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, encontramos acá en el libro de Apocalipsis que se describe que se le dio esa revelación al Señor Jesucristo a través de lo que anotaba el apóstol Juan como un rollo, un pergamino, que nosotros hemos tratado de ir estudiando y de ir entendiendo lo que proféticamente se dejó ahí escrito. Y entonces decíamos que hay sellos, hay trompetas, hay copas y hay truenos en grupos de 7. Y hemos entendido que estos encierran juicios que se van sumando. Es decir, a partir del momento que se destaparon los 7 sellos, empezaron a darse la manifestación de los mismos. De tal manera que se empiezan a dar los juicios del primer sello, del segundo sello, del tercer sello, y así sucesivamente. Hasta que nos vamos a encontrar, como vemos la gráfica en pantalla, que ya cuando se está derramando los juicios del tercer sello, y que entonces se van, vuelvo a repetirlo, sumando sobre los que venían anterior a este, ahora ya a la altura del tercer sello, entendemos a la luz de la palabra que empiezan a manifestarse los juicios de la primera trompeta.
Cuando se dan los juicios del cuarto sello, empiezan también a darse los juicios de la segunda trompeta y así sucesivamente. Hasta que entonces llega un momento, ya en la gran tribulación, es decir, en los 3 años y medio últimos de la semana 70 de Daniel, o la semana de la ira, de la manifestación de la ira de Dios, donde se van a derramar las 7 copas del juicio de Dios, y también ahí los 7 truenos. Ahora bien, recordamos por otro lado que la iglesia novia, la iglesia que será conformada por los vivientes, es decir, los que lograron perder su vida, como hoy lo vamos a recordar en un momento, y hallamos nuestra vida en Cristo, le hallamos el propósito o los propósitos que Dios había determinado cuando a cada uno nos envió a la tierra, y que entonces, conforme vamos caminando en el Evangelio, vamos descubriendo las obras que fueron predestinadas para que anduviésemos en ellas, y que eso nos lleva entonces incluso a renunciar a varias situaciones que a veces habíamos decidido vendrían a ser parte de nuestra vida. Ahora, como decía, si vemos en la gráfica, nos encontramos entonces que aquí, cuando se da el segundo ay, hasta antes que empiece el milenio, hay un periodo de 7 años. Esto lo hemos ya conversado en varias oportunidades. Y antes de esto, un tiempo que se llama pretribulación, de 5 meses. Pero la iglesia, tipificada en esos vivientes, le decía hace un momentito, en esa águila que va volando y que va diciendo, ay, 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 se va antes que empiece la pretribulación. Ahora, cuando nosotros vemos toda esta descripción de los juicios del Apocalipsis, nos encontramos que en este libro de las revelaciones, o Apocalipsis, hay 7 bienaventuranzas. Dentro de todo eso que va a estar, o que ya está pasando, o mejor dicho, sobre el mundo, sobre la tierra, hay 7 bendiciones. Ahí es donde nosotros debemos de poner especialmente nuestra atención, sin dejar de considerar los juicios, porque vienen a ser señales para que podamos discernir el tiempo que estamos viviendo. Y entonces nos encontramos que estas 7 bienaventuranzas se describen en Apocalipsis 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 20:16, 22:7 y 22:14. Explicábamos también ayer en la primera parte del tema que, viendo las distintas versiones de cómo traducen al español bienaventurado, le llaman dichoso, lo anotan como Dios bendiga, anotan como un afortunado, como alguien feliz, como alguien que es muy bendecido, cuán bendecido, bendito, bendecido, o que Dios bendice. De tal forma que cuando vemos estas bienaventuranzas nos encontramos, permítame ponerlo de esta forma, como que si el Señor nos estuviera diciendo que dentro de todos esos juicios finales, a nosotros, si logramos hacer lo que el libro de Apocalipsis nos refleja en cada bienaventuranza, nosotros vamos a ser bienaventurados. Vamos a llegar a esa perfección de bendición que asimismo nos conducirá a ser parte de esos vivientes que se van antes del tiempo pretribulacionario. Muy bien. Anoche mirábamos la primera bienaventuranza. Yo quisiera hacer un resumen, así muy rápido. Y es que en el libro de Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces acá es importante, ¿verdad?, que recordemos esa pregunta. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Pero perdón, la pregunta sería, ¿cuál profecía? Porque aquí está siendo muy específico el versículo 3, en cuanto a que la bienaventuranza es para los que leen
los que oyen y guardan las cosas que están escritas en esa profecía. ¿Cuál profecía? La que describe el versículo 1 de Apocalipsis 1, definitivamente. Esto dice así: esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Entonces dice, desde el griego, la palabra revelación que aparece acá es precisamente apocalipsis. Entonces, allá en el verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras, déjeme parafrasearlo, de la profecía, del apocalipsis, de las revelaciones que encierra el libro de Apocalipsis, y que dice, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Esto lo hemos estado explicando en otros temas, recordando que ese lo que pronto ha de suceder se refiere a que iba a suceder en un lapso corto de tiempo, relacionándolo con los días finales, que empezaron a partir de cuando vino el Señor Jesucristo, muere y resucita. Entonces, si consideramos a la luz de la palabra que estamos llegando al final de este aión, del tiempo de los gentiles, y nos damos cuenta que ya han pasado más o menos 2000 años desde que vino el Señor Jesucristo, y más o menos 1900 y piquito de años de cuando se escribió el libro de Apocalipsis, y a esto le sumamos que los sellos se destaparon a partir del año 1900 aproximadamente. Entonces, comparando estos 120, 130 años que creemos que no queda mucho por delante, ¿verdad? Entonces, si comparamos este periodo el tiempo de la vivencia del Apocalipsis con relación al resto de la historia del tiempo de los gentiles, es así como dice en algunas versiones, iba a suceder en un corto tiempo, iba a suceder pronto. Ok. Ahora, por otro lado, platicamos también, estoy tratando de solo resumir para introducirnos juntos en el tema, que la bienaventuranza es para el que lee, pero platicábamos que no solo es un leer por leer, ni solamente oír como oír llover, ¿verdad? Y además, el que se refiere a guardar. Y entonces, acá presento un resumen de esas tres palabras desde su etimología griega, empezando en que leer es anaginosco, y que quiere decir aprender de nuevo. Yo me quedé muy impresionado como mientras conversábamos ayer en la primera parte del tema, nos fuimos a ver los anaginosco, donde el Señor decía, no habéis leído, y se refería a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero yo os digo, y entonces ahí, cuando decía él, no habéis leído, nos estaba dejando ver anaginoscos, de cosas que estaban escritas, que se entendieron de una forma, pero como lo explicamos ayer, siendo la revelación progresiva, el Señor vino y trajo más revelación. Y ahora el Señor Espíritu Santo, en el tiempo que estamos, nos concede más revelación, para que en el tiempo que estamos viviendo sepamos interpretar a la luz del Espíritu, circunscribiéndonos en la palabra, lo que fue escrito en el canon bíblico en sus 66 libros, incluyendo el Apocalipsis. Bueno, espero estar haciendo un buen resumen para poder ver cómo se alcanza esa primera bienaventuranza. Lo segundo que vimos es que ese oír, del griego akouo, implica entender para obedecer. Entender para obedecer. Entonces, necesitamos entender la palabra del Señor, pero con el propósito de que la llevemos a la práctica. Obedecerla. Lo cual nos lleva entonces a ver la tercera instrucción que nos conduciría a recibir esta primera bienaventuranza, y que vendría a ser el guardar. Hemos explicado que guardar la palabra es que oímos el mensaje y lo llevamos a la práctica. Pero por otro lado, platicamos también anoche
que ese guardar implica también, desde el griego tereo, vigilar, estar atentos, porque como este es un libro de revelaciones, donde se nos dejaron escritas las cosas que sucederían pronto, en un corto tiempo, y que nosotros, para ser bienaventurados, necesitamos que se lea anaginosco, que venga un conocimiento nuevo, que se entienda, que lo entendamos, que lo pongamos por obra, pero estando atentos para que así, conforme nos vamos dando cuenta del avance, del cumplimiento de la profecía apocalíptica, nosotros también podamos vernos en el espejo de la palabra y consideremos cómo hemos ido avanzando en el Evangelio. Bueno, tenía la intención de tomarme 15 minutitos, se me fue uno, ahorita van 16, bueno, tal vez el de la oración, para poder llegar entonces a la segunda bienaventuranza. Y es que en cada una de estas hay cosas preciosas, pero para entender ahora la segunda bienaventuranza, yo quisiera que consideráramos algo que quizá más o menos como en el mes de marzo, nuestro apóstol estuvo mencionando, le dio unos pincelazos, bueno, y de hecho una serie de temas dentro de los que le llamó él el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, o el mensaje de las 7 iglesias, creo que se llamaba únicamente, pero hizo mención de algo que quise extraer de alguna manera la sustancia, para que ahora nosotros, tratando de estudiar la segunda bienaventuranza del Apocalipsis 14, que es donde aparece, podamos considerar, recordando lo que nuestro apóstol mencionaba, yo lo voy a decir a grandes rasgos acá, para poder llegar a entender la segunda bienaventuranza desde un punto de vista. Recuérdese que la palabra tiene 7 planos desde los cuales podemos verla y así poder entender e interpretarla. Bueno, el mensaje del Apocalipsis debe considerarse por lo menos en 4 aspectos. Uno, que fue dirigido a las 7 iglesias literales. Es decir, cuando el apóstol Juan recibe el Apocalipsis, ahí va un mensaje específico a las iglesias que en aquel tiempo literalmente estaban en la península de Anatolia o Asia Menor, ¿verdad? Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Tiatira, etc. Por otro lado, el mensaje del Apocalipsis hay que considerarlo en que esta es una enseñanza a la iglesia actual, que se figura en aquellas 7 iglesias donde el Señor da recomendaciones e incluso llama la atención a que se corrijan algunos aspectos, de tal forma que podemos ver aquellos 7 mensajes, digamos, a cada iglesia, lo podemos trasladar a la iglesia de hoy para que podamos considerar si no estamos o se están cometiendo o se está cayendo en aquellos errores o se está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. El tercer aspecto sería considerar que el mensaje del Apocalipsis viene a ser también un mensaje puntual, individualmente hablando o particularmente hablando, así a un cristiano o a una congregación, a una iglesia en específico. Y el otro aspecto es considerarlo también conforme a una línea de tiempo, es decir, cronológicamente. En esta oportunidad, yo especialmente quisiera que para poder asimilar la bienaventuranza, la enseñanza, para alcanzar la segunda bienaventuranza, especialmente nos vamos a centrar en el mensaje que encierra en lo individual o particular. A esto vamos a enfocar especialmente Apocalipsis 14, donde aparece la segunda bienaventuranza. Y rápidamente le vamos a dar un vistazo al aspecto considerando una línea de tiempo, es decir, desde el punto de vista cronológicamente. ¿Cómo así? Mire, por ejemplo, aquí hay 4 aspectos para poder estudiar el Apocalipsis y con el favor del Espíritu Santo comprender qué mensaje el Señor nos quiere dar según
el punto de vista de donde lo estemos viendo. Le decía que podemos recordar a manera de ejemplo lo que dice Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, si lo vamos a ver como el mensaje que se dirigió a aquellas 7 iglesias, eso aconteció, diría yo, entre el siglo primero, no sé si hasta llegó la iglesia hasta el siglo III a lo sumo, porque recuérdese usted que ya en el siglo, vamos a ver, año 300, en el siglo IV, Constantino instituye la iglesia católica, y ellos perdón que lo diga de esta forma, pero ellos se roban el título que se le dio a los discípulos en el libro de los Hechos, y ellos se roban ese título del que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es decir, cristiano. El título de cristiano ellos se lo roban, porque realmente no les corresponde, porque realmente la iglesia católica surge, vuelvo a la carga, en Constantino, porque él es el que la funda, él es el que la inicia, aduciendo a un disque cristianismo. Pero que cuando nosotros miramos la práctica, la doctrina en esa religión, realmente no es lo que la Biblia enseña. El punto es que entonces la iglesia, que incluso algunos le llaman como que fuera la iglesia primitiva, la iglesia del principio, cuando se recibe el libro de Apocalipsis, cuando Juan recibe el libro de Apocalipsis, si lo vamos a ver dirigido a las iglesias literales, vuelvo a la carga, entonces fue a aquellas del principio, a esas 7 iglesias que estaban ubicadas en la península de Anatolia. Pero si lo vamos a ver desde el punto de vista a la iglesia actual, entonces podemos considerar esos mensajes, perdón, ya lo expliqué, pero voy a tratar de enfatizar algunos aspectos. Entonces tendríamos que verlo en la iglesia de hoy, para considerar lo que a cada una de estas el Señor les dijo como instrucciones o como llamados de atención. Bueno, pero ahora, considerando esto como ejemplo, y aquí hay otra cosa, ¿verdad? Que si lo llevamos a una línea de tiempo de la iglesia, desde que esta surge, cuando brota del costado del Señor Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, cuando Él muere en figura como el primer Adán, que cuando él durmió, de su costado salió, Dios le sacó la que vendría a ser su esposa, así el postrer Adán, cuando él está durmiendo en la cruz, y le abren el costado, de ahí entonces sale su iglesia, ¿verdad? Pero entonces, en una línea de tiempo de la historia de la iglesia, podríamos ver que se marcan esas etapas que se describen, en cada una de estas 7 iglesias del libro de Apocalipsis mencionadas. Pero ahora yo quisiera irme a ver brevemente lo que implica cronológicamente Apocalipsis 14:13. Voy a leer, me parece que esta es la versión de las Américas. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Muy bien. Aquí está la bienaventuranza. Sin embargo, aunque ahorita me voy a tomar, espero que no sean más de 5 minutos, el considerar en la línea del tiempo final, en dónde encaja Apocalipsis 14:13, y para esto voy a pedir a mis hermanos acá de producciones que me apoyen viendo la pizarra de corcho, porque Apocalipsis 14:13 viene a darse literalmente cuando se estén dando los juicios del 7º sello y 5ª trompeta. Aquí es cuando literalmente se da lo que se describe en Apocalipsis 14
y los versículos del 1 al 13, aquí. Pero si usted se está ubicando conmigo en la línea, en el trazo del tiempo final que hemos desarrollado con el favor del Señor a través de la exposición de varios temas, entonces alguien me podrá decir acertadamente, pastor, pero ¿cómo voy a recibir yo esta bienaventuranza si primero Dios, en el nombre de Jesús, ya me fui? Porque la iglesia se va en el 6º sello y 4ª trompeta. Eso a mí me quedé pensando y pidiendo al Señor, pero ¿cuál es la revelación aquí para nosotros que queremos alcanzar las 7 revelaciones, las 7 bienaventuranzas, del libro del Apocalipsis? Lo que pasa, vuelvo a la carga, es que el Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis, hay que considerarlo desde por lo menos los 4 aspectos que, agarrando la sustancia, le contaba de que lo que nuestro apóstol enseñó en el mes de marzo, más o menos, del mensaje a las 7 iglesias que le mencioné. Entonces aquí, vuelvo a repetirlo, literalmente Apocalipsis 14, del 1 al 13, es en este tiempo del trazo del tiempo final. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vemos los versículos de Apocalipsis 14:1, la bienaventuranza está en el versículo 13, pero del capítulo 14 de Apocalipsis. Pero el 14:1 dice, miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino solo 144,000. Oiga esto, que habían sido rescatados de la tierra. Verso 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, oiga esto. Verso 3, han sido rescatados de la tierra. Verso 4, estos son hombres, son rescatados de entre los hombres como primicias para Dios. Por eso es que yo le comento acá que es Apocalipsis 1:13. Dice que ya están con el Cordero arriba. O sea, fueron llevados aquí. Pero Apocalipsis 1:13 ya está describiendo el acontecimiento cuando se está dando aquí arriba. Espero estarme dando a entender, porque el águila ya se fue volando. Entonces, esta descripción de Apocalipsis 14 del 1 al 13 corresponde a este momento en la línea cronológica de tiempo, valga la redundancia en esta expresión. Espero estarme dando a entender, mis hermanos. Vuelvo a la carga. Desde el punto de vista cronológico, Apocalipsis 14, 1 al 13 corresponde aquí. Pero, si lo vemos desde el punto de vista del mensaje apocalíptico para nuestra individualidad hoy, como personas cristianas o como iglesia hoy por hoy, ahí también entonces encontramos nuestra bienaventuranza. Y en eso es lo que yo quiero centrarme especialmente a conversar hoy. Ok, en pantalla le voy a poner lo que en la pizarra de corcho le pude explicar hace un momentito. Ahí está, mire. Entonces, vuelvo a la carga. Si vamos a considerar este versículo de Apocalipsis 14:13 en cuanto a lo literal cronológico, aplica para este momento. Séptimo sello, séptimo sello, 5ª trompeta. Pero ahí, en el nombre de Jesús, primero Dios, nosotros ya no estamos, porque nosotros nos vamos en el 6º sello, 4ª trompeta. Es decir, antes de la pretribulación. Bueno, entonces ya vimos ese punto de vista.
Ya consideramos ese aspecto en el mensaje de Apocalipsis, pero ahora miremos desde el otro aspecto, es decir, el mensaje de Apocalipsis para mí hoy, lo que yo necesito hacer hoy para alcanzar la bienaventuranza. Y para poder sustentarlo con la palabra, incluso en el mismo versículo, me llamó la atención en la versión Torres Amat, porque ahí lo anotan distinto, como que fuera desde esta perspectiva que ahorita estamos ya entrando a desarrollar. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Entonces aquí cambió la situación. Vamos a ver si logro leerle cómo estaba en las Américas. Aquí está. Allá decía, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Pero entonces, ese de aquí en adelante nos llevó a ver el aspecto cronológico. Sin embargo, en la Torres Amat dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Eso es diferente. Las Américas lo anotó desde un punto de vista cronos, de ese momento en adelante. Pero la Torres Amat es, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, no desde ese momento, sino desde siempre los que han muerto en el Señor Jesucristo. Ahora, esto es lo que tenemos que explicar porque ahí va a estar nuestra bienaventuranza en el nombre de Jesús. Ya desde ahora, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos puesto que sus obras los van acompañando. Pues ya se murieron. ¿Qué pasó ahí? Ok. ¿Qué es lo que pasó? Vuelvo a leer. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Mire, aquí hay que recordar la primera carta a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Voy a leer la versión Prat, donde dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, ojo con esto. Porque hemos aprendido que no todos los cristianos que se durmieron, es decir, que se fueron vía la muerte, van a ser galardonados con el arrebatamiento. Porque si no, hermano, mire, no sé cuántos años tenga usted de ser cristiano, pero seguramente la mayoría de nosotros, los cristianos, nosotros hemos visto cómo se han muerto cristianos, pero que llevaban una vida de pecado, que no se consagraban, que ni siquiera servían a Dios. Si este versículo de Apocalipsis 4:16 generalizara a que van a ser levantados primero todos los que aceptaron a Cristo, incluyendo los que no se consagraron, los que no anotaron obras en su libro de las obras, es decir, que no servían al Señor, que no murieron a sí mismos con tal de descubrir su vida en Cristo Jesús, hermano, entonces, ¿para qué? De alguna manera, ¿para qué tanto a veces uno abstenerse? Y no le digo porque yo esté deseoso de hacer lo malo, no. Pero aún abstenerse, no solo de hacer lo malo, sino de hacer cosas que no son malas. Mire, le voy a poner un ejemplo y espero avanzar rápidamente. En mi caso, como siervo del Señor, yo tengo mi autoridad. Obviamente, mi apóstol Sergio. Y yo he tenido la bendición que, de alguna manera, mi Señor Dios, creo, me ha probado, me ha permitido mostrar a mi corazón si realmente estoy dispuesto a morir a mi vida personal, a mis sueños, a mis deseos. 1 o 2 ejemplos le voy a mencionar. Miren, en una ocasión teníamos planeado un viaje de descanso con mi esposa y mi familia. ¿Será que es malo hacerlo? No. Pero tuve el gran privilegio que mi apóstol me delegó para ministrar la palabra.
Entonces, yo no me puse a llamar, ¿verdad?, a la Secretaría Apostólica y, ay, mire, fíjese que disculpe que tengo que hacer esto. No. Me tomaron en cuenta para un privilegio tan honroso como es el de servir al Señor predicando. Amén. Pero vuelvo a la carga. Ahí, en mi corazón estuvo el anhelo de morir, de subirme a mi cruz y decir, voy a dejar mi vida con tal de encontrar en Cristo, en morir en Cristo para hacer la voluntad de Dios. En el anhelo de ser de esos que dice Primera de Tesalonicenses, si acaso, que espero que no, pero si acaso, yo póngale que me muriera mañana, pues, o pasado, que renuncio en nombre de Jesús, pero póngale que me pasara algo y me fuera. Yo quisiera ser de esos que dice Tesalonicenses 4:16, y los muertos en Cristo resucitarán, serán levantados primero, para recibir mi galardón ahí arriba, de decir, aquí está, mira, tu pase, andate en el arrebatamiento, y no ser regresado a la tierra. Espero estarme dando a entender. Entonces, la bienaventuranza de Apocalipsis 14:3, desde ese aspecto a lo individual, es bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Es decir, que aunque no partamos necesariamente de esta tierra, estamos muriendo a nosotros mismos. Primeramente al pecado, primeramente a la carne, pero luego a rendirnos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas que nos tratamos tal vez solos, sin preguntarle a Dios si eso es lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Aleluya. Entonces, por eso le decía, esta bienaventuranza es para los muertos que mueren en el Señor hoy, cada día, cada día, cada día. Ahora, por otro lado, espero que el tiempo nos lo multiplique el Señor, hermano, es que dice, ya desde ahora, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, puesto que sus obras los van acompañando. ¿Cómo así? Que vamos a ser presentados en el Bemá. Recuérdese usted que antes del arrebatamiento está el tribunal del Hijo. Y ahí es donde vamos a ser juzgados según las obras que hayamos hecho a partir del momento que nacimos de nuevo. Y según las obras que hicimos, así nos van a dar nuestro galardón. Bueno, ahora habiendo explicado esto con el apoyo del contexto de las primeras Tesalonicenses 4, 16 y 17, vamos a avanzar a ver qué representa los muertos en Cristo se levantarán primero. Solo quiero leer algo más. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los vivientes son aquellos que, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como Elías, como Enoc, se los llevaron ya de esta tierra, pero no vía muerte. O sea que se los llevaron vivos, no dormidos. Podría ser que alguno de entre nosotros, mañana Dios diga, venite ya, como le dijo a Elías, que se lo llevó en un torbellino, como Enoc, que se lo llevaron vivo. Y podría ser, por otro lado, primero Dios, ¿verdad? Que cuando el Señor vuelva, muchos de nosotros que anhelamos este encuentro en el arrebatamiento con Él, estemos no solo vivos biológicamente, sino en la estatura ya de vivientes, solo esperando la última transformación en los aires de nuestro cuerpo para irnos a las bodas del Cordero. Esa es la bienaventuranza. Poder morir antes que se dé el evento del arrebatamiento, para que se cumpla 1 Tesalonicenses 4:16. Ok, ¿cómo hacemos? Bueno, empecemos por el principio. Romanos 6:3. ¿O ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Mira, hermano amado, el bautismo en agua es el primer paso para que un cristiano se empiece a morir, según lo dice la Biblia.
Por lo tanto, fuimos sepultados con él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que así, ¿para qué? Así como Cristo fue levantado entre los muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Entonces, mira, podemos nosotros hacer nuestro checklist para ver cómo vamos. Si vamos alcanzando la bienaventuranza de esta segunda, de Apocalipsis 14, donde vemos que hay que morir en Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos? Empecemos a chequear, ok, estamos en una novedad de vida desde que fuimos bautizados en agua. Se nota que es una vida nueva la que llevamos a partir del momento que aceptamos a Cristo, porque si seguimos viviendo como vivíamos en el mundo, no estamos siendo de esos los muertos en Cristo. Estamos siendo de esos cristianos, pero que no se están muriendo, que no están muriendo a su carne. Dice la versión de las Américas, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mire qué impresionante. Entonces, ¿cómo hacemos para poder morir a nosotros? Lo primero es bautizarse en agua. Para mí es impresionante, incluso siempre que menciono algo relacionado con el bautismo en agua, o generalmente me recuerdo de un hermano que por años yo lo pastoreaba, pero nunca se bautizaba en agua. Decía, pero ¿qué estás esperando? Ya te hemos enseñado, ya has oído la palabra, y si no, sencillamente por obediencia que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado. Pero no saber si a la fecha, después de más o menos 10, 15 años de que yo lo conocí, le cuento qué pasó, saber si se bautizó, hermano, y si alguien me está oyendo y no se ha bautizado en agua, Padre bendito, ¿cómo se va a morir? Si aquí dice que ese es el primer paso. Romanos 6, 5 y 6, porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente seremos unidos con Él en la semejanza de su resurrección. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad, mire qué interesante cómo lo nota, creo que la traducción Nuevo Mundo, fue fijada en el madero para que nuestro cuerpo pecaminoso, voy a leer bien, porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero, sí, leí bien, en el madero no sé si yo noté, le quité algo, pero es con él, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera hecho inactivo, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Entonces, ¿cómo alcanzamos la bienaventuranza de Apocalipsis 14 hoy? Dándonos cuenta, si decidimos en el nombre de Jesús por la fe, que se clave nuestra personalidad antigua, vieja, pasada, la naturaleza de pecado, en el madero, juntamente con Cristo. Recuérdense que por eso es que Él se hizo maldición. Porque en Él cayeron todas las maldiciones que estaban ya sobre nosotros, que venían sobre nosotros como una condenación, como consecuencia del pecado. Hermanos, no podemos tener en poco el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando un cristiano no batalla, pero así de veras, en serio, en contra del pecado, no está muriendo en Cristo todavía. Y por lo tanto, no puede ser bendecido con la bienaventuranza de Apocalipsis 14. Romanos 6, 11 y 12. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces recuérdense la bienaventuranza. Bienaventurados los muertos en el Señor. ¿Cómo se hace? Estando muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Ojo con esto. Verso 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Oiga esto, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿cómo hago para alcanzar la bienaventuranza? Número 1, tengo que entrar al agua bautismal.
ahí con fe, sabiendo que cuando uno es sumergido, ahí queda sepultado el hombre viejo y resucitamos por la fe a una novedad de vida. En esa novedad de vida se van a manifestar dos cosas o tenemos que procurar que se nos den. Uno, que ya no obedezcamos al pecado. Pero dos, Romanos 6:13, que voluntariamente ahora agarremos nuestro cuerpo, nuestros miembros, como dice acá, y nosotros nos presentemos en un sacrificio vivo para Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo y espero bendecir a mis hermanos y yo sé que no les va a hacer mal, pero ahorita son las 9:15 de la noche. Me tienen una paciencia los hermanos, mire usted, que generalmente yo digo que contados han sido los discipulados de este Trazo del Escriba, de este programa Trazo del Escriba, donde yo ocupo una hora. Sí, he tenido algunos de 50, 55, 60 minutos, pero yo a veces me tomo unos minutitos más. Y aquí están los hermanos. Ellos tienen que hacer otras cosas, o sencillamente podrían decir, no hombre, si mañana me levanto temprano porque hay que ir a trabajar, o ver su película, pero no, aquí están ellos sirviendo. Ellos están muriendo, pero no solo al pecado, sino agarrando sus miembros, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos benditos, esa bienaventuranza de Apocalipsis requiere, enfatizo, vuelvo a la carga, uno, ser bautizado en agua, dos, pelear para no pecar, y tres, agarrar nuestro cuerpo voluntariamente y presentarnos a Dios en un sacrificio vivo y santo para Él. ¡Aleluya! Pues por eso yo le mencionaba el ejemplo, porque ellos están aquí conmigo, sirviendo al Señor, por amor. Y yo digo que ahora con este anhelo, ¿va? Decir, pues yo quiero esa bienaventuranza. Y ahí el Señor, mire, Espíritu Santo con sus ángeles, especialmente quizás los ángeles, anotando en el libro de las obras, porque así decía la bienaventuranza. que entonces cuando vayamos a ser levantados, vamos con las obras que hemos ido haciendo. Ok, Apocalipsis 14:13 otra vez. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ya lo explicamos. Ya desde ahora, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, puesto que sus obras los van acompañando. Entonces hay que ver de qué obras habla, para ser entonces galardonados, recompensados con el Señor. Muy bien. Y aquí se pone más cardíaca la cosa y el tiempo, Padre bendito. Uy, vamos a competir en el nombre de Jesús con el tiempo. No, mejor no, porque ese siempre me anda molestando. Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Hermanos, recuérdense que la bienaventuranza es morir en el Señor. ¿Cómo hago? Subiéndome en la cruz, pero no en la de Cristo. Si esa, hermano, pero ni al primer pedacito hubiéramos podido subir nosotros. Era una cruz demasiado recontrapesada. No, nuestra propia cruz. En nuestra propia cruz, así se nos va a ir demandando que muramos. Por ejemplo, aquí dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí. ¿Cómo sé si amo más a mis padres que a Dios? Mire, a veces hay gente que cuando acepta a Cristo lo amenazan sus papás. Te vas a volver evangélico, dicen, va. Te vamos a desheredar. Algunos les quitan su herencia por volverse a Cristo. Ahí les está llegando la bienaventuranza, aunque en lo material les quiten las cosas materiales. Pero tranquilo, bienaventurado. ¿Por qué? Porque te haces digno de ser llamado hijo de Dios. Otro ejemplo sería el mismo servicio. Cuando por causa, es que Él lo dice,
El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Hermanos amados, si todo esto, aprovechando el ejemplo que ponía para poder darme a entender mejor, espero, mis hermanos están por la causa del Señor, por amor al Señor. Por eso están ellos aquí conmigo sirviendo al Señor. Entonces ellos están perdiendo su vida para hallar la vida que Dios tiene para ellos, conforme a su plan divino. Aleluya. Marcos 8:34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Aquí me llamó la atención que parecería muy el relato semejante a lo que acabamos de leer allá en el libro de Mateo. Es muy parecido, pero mire las diferencias. Aquí habla que llamó a la multitud y a sus discípulos. Entonces, para que uno pueda ir en pos de él, se tiene que negar a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, pero siendo discípulo. Mire, hermano, yo amo tanto la palabra y el discipulado, hermano. Porque para que uno pueda tomar la cruz, hay que ser discípulo. Si no, como algunos que no son discípulos de Cristo, perdón pues, lo digo con respeto, pero yo así anduve. Según yo, tomar la cruz era colgármela en el pecho. Algunas mujeres se las cuelgan en las orejas. Otros entre la billetera. Pero eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es hacerlo conforme la enseñanza de la palabra del Señor. Y eso lo hace a uno discípulo de Cristo. Y luego dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. Entonces aquí nos lleva a que tenemos que tener esa disposición de morir en Cristo, siendo discípulos, viviendo la palabra, atendiendo a la sana doctrina de Cristo, pero por otro lado, por causa del evangelio. ¿Cómo así? Bueno, evangelio desde el griego es evangelion, y se entiende al español también como buen mensaje o anunciar buenas nuevas. Entonces, amados, todo lo que hagamos nosotros con el fin de que se anuncien en las buenas nuevas o el evangelio del Señor, nos está llevando a la segunda bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Cuando tú sirves al Señor, digamos aquí, ¿qué estamos haciendo? Llevando las buenas nuevas. Cuando tú aportas para que esto se pueda hacer, cuando aportas para que podamos salir en un medio de comunicación, cuando tú aportas para poder comprar o imprimir tratados, y no solo eso, llevarlos y compartirlos, llevar la buena nueva, la buena noticia. Y así podríamos mencionar varios ejemplos. Mire, ahorita en la vigilia, hermano, si supiera usted lo que invirtió especialmente nuestra casa matriz, y los que pues anhelamos va a ser parte de esa bendición, pero el grueso de la inversión para llevar en las plataformas digitales, hermanos, con ese ancho de banda que se utilizó en el 31 de diciembre, eso es una inversión literalmente millonaria. Pero los que anhelen la bienaventuranza de Apocalipsis 14, dicen, voy a morir a mí mismo, voy a morir. Esto me lo quería gastar en mi estreno del 31. Pero no, lo voy a tomar y lo voy a invertir en el reino, en la expansión del evangelio, para que las buenas nuevas se lleven. Aleluya. Ahí está muriendo uno, a la vida de uno, para poder adoptar la vida en Cristo Jesús, en la expansión del evangelio. La palabra discípulo, desde el griego es matzetes,
y significa también aprendiz, alumno, hermano o estudiar. Por eso yo acá, y especialmente los que son de casa, saben que nosotros le dedicamos más o menos, si son, me decían ayer, creo que 25 temas de cada módulo, más o menos, y se da uno cada 8 días. Quiere decir que nos llevamos, ¿cuánto? 25 dentro de 4. 6 meses. ¿Y sabe por qué lo hago así? Porque como somos ovejas del Señor, la oveja, para que pueda crecer, y estoy hablando, tomando un ejemplo en lo literal para entender lo espiritual, en lo natural o literal, la oveja tiene que comer, y tiene que comer, pero para que crezca, tiene que reposar. Así crece la oveja. Come, 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 y después reposa, reposa, reposa. Come, 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 y reposa. Entonces, por eso es que yo así lo administro en la iglesia que tengo la bendición de pastorear. 6 meses comiendo, a cada 8 días. Ta, 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 ta. Y ahora usted tiene doble dieta. Porque los lunes tiene su discipulado en el trazo del escriba. Y cada 8, cada 8, cada 8. Y los miércoles, durante 6 meses, los discipulados de doctrina, de los módulos de doctrina básica. Pero después reposa. Lo vamos a dejar reposar. Después que se den los 6 meses de doctrina, va a reposar usted los miércoles. Los lunes no. Pues si Dios lo permite, ¿va? Para que esté ahí bien balanceada su dieta, en el nombre de Jesús. Pero eso es hacerse discípulo, porque el discípulo es un aprendiz, el discípulo es un alumno, obviamente es cristiano, por eso dice que es hermano, es alguien que siempre está estudiando la palabra. Ok, híjole hermano, tengo que avanzar, Dios mío, porque ahorita tenemos que ver la segunda parte de la bienaventuranza, de cómo alcanzar la bienaventuranza. Ya desde ahora dice el Espíritu que descansen de sus trabajos, puesto que sus obras los van acompañando. ¿Cómo así? Lo que le comentaba. Y me voy a sustentar en Isaías 40:10. Porque ahí dice cómo va a ser el encuentro con el amado. He aquí, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. ¿Quién es el brazo de Dios? Cristo. Ahí. El brazo de Dios es Cristo. ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro? Cristo. Entonces, el brazo de Dios es Cristo. He aquí, con él está ¿qué? Su galardón. Y delante de él su recompensa. Entonces, por eso la bienaventuranza es, tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Cómo? Dejando de participar en el pecado y por otro lado, haciendo la obra de Dios. Cuando hacemos la obra de Dios, entonces nos estamos haciendo, valga la redundancia que pueda haber, galardonadores de esa recompensa que Él trae. He aquí, vengo pronto, dice en Apocalipsis, se recuerda, y mi galardón, mi recompensa conmigo. Entonces ahora veamos rapidito. Es que mire cómo dice Mateo 5:11. Aquí hay ¿cómo se dice ya leer en griego? Anaginosco. Aquí, espiritualmente hablando, hay un anaginosco, mire, porque allá en Apocalipsis, en la primera bienaventuranza, anaginosco, había que ser anaginosco. Entonces aquí nos lleva la segunda bienaventuranza a darnos cuenta que para alcanzarla hay que participar sirviendo a Dios, sirviendo en la obra de Dios. Y entonces se mira, leemos ahora Mateo 5:11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces aquí, espiritualmente hablando, yo veo un anaginosco, porque es un aprender de nuevo. ¿Cuál sería? Hay bienaventuranza cuando falsamente, por causa de Cristo, nos insulten o nos persigan. Ay, hermano amado, bendito, carísimo. Yo le he oído a mi apóstol en un par de ocasiones, en situaciones que se han levantado en su contra, pero así
groseras, hermano, groseras. Y le he oído yo cuando él dice, no, dice yo, tranquilo, ay, a mí, dice él, a estas alturas de tiempo en el evangelio y de ministerio, dice él, como quien dice, a mí ya lo que puedan decir ya no me afectaba. Porque obviamente eso pasa. Cuando uno busca y sirve al Señor, eso pasa. Es lo que aquí dice. Seréis insultados, perseguidos, van a decir cualquier género de mal en contra de ustedes. ¿Por qué? Causa de Cristo. Wow. Aquí se me vienen algunos ejemplos que no sé si a alguien se lo han dicho, pero póngale las hermanas, que tienen que ser prudentes, debemos ser prudentes, pero póngale. Las hermanas que tal vez cuando vienen a servir y llegan ¿a qué hora salimos digamos que están de color en la iglesia? ¿A qué hora se va, digamos, el último servidor, más o menos, o servidora? 10:30. Fíjese, 10:30. Y alguno le puede insultar y decir, ¿y usted dónde? ¿Y qué andaba haciendo? ¿Y con quién se andaba metiendo? Y sirviendo a Dios, metiendo. Entonces puede decir, ¿de veras que me estaba metiendo con quién? Con Dios. Pero ya la insultaron, ya la denigraron, ya pusieron en entredicho quizás hasta su testimonio. Sin embargo, ojo con esto, ahí hay que gozarse y regocijarse. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay bienaventuranza cuando falsamente nos levantan a nosotros calumnias o falsedades. Por eso allá en Apocalipsis dice bienaventurados. Ahí vamos a morir a nosotros mismos, porque ¿a quién no nos dan ganas de devolverle sus 2, 3, 3, 4? Pero no. Ok, yo voy a avanzar porque el tiempo, Padre Santo, 1:01, ¿verdad? Bueno. Cuidaos de no hacer obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará ninguna recompensa. Cuidado con eso. Porque si no, cuando Él venga, no nos va a traer recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anunciéis al son de trompeta, no lo publiques en Facebook. Porque ahora es de lo que está de moda en los cristianos, ¿va? Yo entregando víveres. Chaca, la foto. No. Mire, a veces y especialmente cuando Dios nos pone a administrar, digamos como pastores, como iglesia, a veces por eso sí publicamos, porque, ¿por qué? Es decir, ¿por qué sí? Porque hay gente, a mí me ha pasado, me pasó cuando fue el desastre ¿cómo se llamaba allá por la zona 14? Que se vino un derrumbe, un deslave y se murieron muchas personas. Bueno, eso pasó hace como 4 años, digo yo, en Santa Catarina Pinula. Teníamos el programa en la radio, entonces yo anuncié que íbamos a recibir víveres y que lo íbamos a ayudar. Y vino gente a la iglesia, no de esta casa del Señor, y trajo su ofrenda en especie. Trajeron comidita, trajeron frazadas, etcétera. ¿Y cómo hacía yo? Si ni siquiera había sabido quién había sido aquella persona. Tenía que de alguna manera reportar para que incluso no se fuera a dejar en una forma en entredicho en qué se usó, cómo se usó. Y por eso fue que en su momento se llevó y se presentó lo necesario, pero no con la intención de mírennos, porque si no, ya no hay recompensa. No es malo que cuando hagamos algo como, y lo voy a resumir por causa del tiempo, como ayudar al necesitado, como orar al Señor, como ayunar, porque el Espíritu Santo nos invitó a hacerlo, no es malo que le pongamos fe a que todo eso, en el nombre de Jesús, Dios nos va a dar una recompensa. No es malo anhelarlo y creerlo. Malo es cuando se hace y lo que se procura es que nos vea la gente. Ahí no solo no está bien, sino que se pierde la recompensa, se pierde la bienaventuranza de Apocalipsis 14. Hermanos, no sé cómo hacer, hombre, pero
Se nos acabó el tiempo y hay tantos versos que me hubiera gustado leer hablando de referente a la recompensa, pero le resumí ahí 3 de cuando oremos, no lo hagamos para que la gente nos oiga o nos mire, sino nuestro Padre en lo secreto, que en lo secreto va a atender en la oración y nos dará la recompensa. Del ayuno ya lo mencionamos. Dice Lucas 6:22, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman de insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Nuevamente es un texto paralelo, pero me llama la atención que aquí es la bienaventuranza cuando la gente nos aborrece o cuando nos apartan de ellos. Mira, bienaventurado tú, que ya no te llamaron el 24 para ir a chupetear. Bienaventurado tú, que ya no te llamó tu familia para ir a celebrar la Navidad. Ya no te llaman, mejor ya no, ¿por qué? Porque ese es un ¿cómo es que dice el hermano? Un clap cristiano loco, aleluya, pandereta. Bienaventurado, si por apartarte de las fiestas paganas, aún hay hermanos que nos insultan, que nos aborrecen, gloria a Dios. Impórtenos la bienaventuranza y la segunda de Apocalipsis, a que la gente diga, hermano. Aleluya. Bueno, mire, ay Dios. Voy a ver dónde cerramos. Yo creo que aquí. Sí, mire, ya se va. Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, dice él, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. La bienaventuranza de Apocalipsis 14, resumiendo, sintetizando, sería morir cada día a nosotros mismos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Morir al pecado, pelear, como dice la Escritura, hasta la sangre, hasta lo más profundo de nuestra genética. Decir, ya no quiero pecar, voy a batallar para no pecar. Luego, ya no solo dejar de prestar nuestros miembros al pecado, sino ahora voluntariamente ponerlos al servicio de Dios. Sabiendo que todo esto nos va a hacer aptos para que cuando Él vuelva, seamos de los que recibiremos la recompensa. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga mucho. Espero que juntos podamos seguir aprendiendo de esas hermosas bienaventuranzas, 7, que seguramente nos llevarán a la perfección del dichoso, del muy bendecido, del que Dios bendice. Les amo en el Señor, les bendigo. Padre, gracias por este tiempo tan lindo que nos has dado hoy nuevamente. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que podamos juntos seguir deleitándonos en tu palabra, en esa revelación, Señor, que tiene el Apocalipsis y que trae, Señor, estas 7 bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas